Eugene Nida. Nida nació en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1914. Se hizo cristiano bautista a una edad temprana, cuando respondió al llamado al altar en su iglesia para aceptar a Cristo como su Salvador. Se graduó de summa cum laude en la Universidad de California en 1936. Después de graduarse, asistió al campamento Wycliffe, donde se enseñaban las teorías de traducción de la Biblia. Sirvió durante un corto periodo de tiempo entre los indios Tarahumara en México, hasta que se vio obligado a marcharse, debido a los problemas de salud ocasionados por una mala alimentación y las elevadas altitudes. En algún momento de este periodo, Nida se convirtió en un miembro fundador de los Wycliffe Bible Translators, una organización hermana del Summer Institute of Linguistics, Instituto Lingüístico de Verano. En 1937, Nida retomó sus estudios en la Universidad del Sur de California, donde realizó en 1939 un máster en el griego del Nuevo Testamento. En ese mismo año, Eugene Nida se convirtió en el pastor provisional de la Iglesia del Calvario en Santa Ana, California, después de que el pastor fundador dimitiera en 1939. A pesar de su origen conservador, en los años siguientes, Nida fue derivándose cada vez más hacia el ecumenismo y al nuevo evangelio. En 1943 Nida se doctoró en lingüística en la Universidad de Michigan. Se ordenó como pastor bautista y se casó con Althea Lucille Sprague. La pareja se mantuvo unida hasta la muerte de Althea Sprague Nida en 1993. En 1997, Nida se casó con María Elena Fernández Miranda, abogada, filóloga, traductora e intérprete. Nida se retiró parcialmente a principios de los años 80, aunque siguió dando conferencias en universidades de todo el mundo y se estableció en Bruselas, Bélgica. Falleció en 2011 en Madrid, a los 96 años. En 1943, Nida comenzó a trabajar como lingüista con la American Bible Society, ascendió rápidamente a ayudante de secretario de versiones, y después trabajó como secretario ejecutivo para las traducciones hasta que se jubiló. Nida fue clave para organizar los esfuerzos conjuntos de la Santa Sede y las Sociedades Bíblicas Unidas para producir Biblias interconfesionales en traducciones por todo el mundo. Este trabajo comenzó en 1968 y fue llevado a cabo de acuerdo con el principio de traducción de la equivalencia funcional de Nida. Nida ha sido un pionero en las áreas de la teoría de la traducción y de la lingüística. Su tesis doctoral, A Synopsis of English Syntax, una sinopsis sobre la sintaxis inglesa, fue el primer análisis exhaustivo llevado a cabo sobre una lengua mayoritaria, siguiendo la teoría de los constituyentes inmediatos. Su contribución más notable, y la más controvertida, a la teoría de la traducción, es la equivalencia dinámica, también conocida como equivalencia funcional. El objetivo de este enfoque traductológico es reproducir la intención del texto original en la traducción, en vez de limitarse a reproducir palabra por palabra el original. Nida también desarrolló la técnica del análisis componencial, que separaba las palabras en sus diferentes componentes para ayudar a determinar la equivalencia en la traducción. La teoría de la equivalencia dinámica y formal de Nida se contrasta con las posiciones de los filólogos que mantienen que se puede entender el texto fuente, evaluando la interacción de las palabras en la página, y que el significado está contenido en el propio texto, es decir, una traducción más enfocada hacia la equivalencia semántica. Nida y Venuti han demostrado que los estudios de traducción son una disciplina más compleja de lo que pudiera parecer en un principio, ya que el traductor debe ver más allá del propio texto para deconstruir a un nivel intratextual y decodificar a un nivel referencial, evaluando los elementos culturales específicos, la expresión idiomática y el lenguaje figurativo para lograr una comprensión del texto de partida y embarcarse en la creación de la traducción que no solo transfiere el significado de las palabras en un contexto determinado, sino además recrea el impacto del texto original dentro de los límites del sistema del propio lenguaje del traductor. Por ejemplo, la frase de que Jesús se encontró con alguien debe traducirse con cuidado en una lengua que distinga entre encontrarse por primera vez, encontrarse habitualmente y simplemente encontrarse. En una ocasión, Nida fue criticado por un cambio polémico en la traducción de la Biblia. Revised Standard Version, versión estándar revisada al inglés, la eliminación de la palabra virgen en Isaías 7:14. Sin embargo, como señala en su libro In Discordance with the Scriptures, Peter Dusen ha afirmado que Nida no formaba parte del consejo de redacción de ese proyecto. Entre las publicaciones, cabe destacar las siguientes. Linguistic Interludes Glendale. Interludios lingüísticos, del Instituto Lingüístico de Verano, en 1944.
The Bible Translator. El traductor de la Biblia, revista fundada y dirigida por el Dr. Nida en 1949. Morphology, the descriptive analysis of words of the University of Michigan Press. Morfología, análisis descriptivo de las palabras, de la Universidad de Michigan Press en 1949. Message and Mission, for Harper. Misión y mensaje por Harper en 1960. Customs, Culture and Christianity, for Tyndale Press. Costumbres, cultura y cristianismo por Tyndale Press. Toward a Science of Translating, for Brill. Hacia una ciencia de la traducción por Brill en 1964. Religion Across Cultures, for Harper. Religión a través de las culturas por Harper en 1968. The Theory and Practice of Translation. La teoría y la práctica de la traducción en 1969. Language Structure and Translation Essays in Stanford University Press. Estructura del lenguaje y traducción. Ensayos en la Universidad de Stanford Press en 1975. From One Language to Another. De un idioma a otro en 1986. Y The Greek-English Lexicon of the New Testament based on semantic domains. el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento basado en dominios semánticos en 1988. Durante medio siglo, formó a traductores nativos de casi 200 lenguas, sobre todo del Tercer Mundo, para ofrecer traducciones adaptadas a sus culturas. Su intensa labor de campo no solo beneficiaron a lenguas indígenas o minoritarias, algunas de las cuales se alfabetizaron o pudieron forjar ciertas identidades, sino que marcaron también la traducción de la Good News Bible en 1976, realizada en inglés para lectores no nativos, que ha superado los 200 millones de ejemplares. Propició la edición de los textos hebreo y griego de ambos testamentos publicados por las Sociedades Bíblicas Unidas, inigualables por sus exhaustivas exégesis e imprescindibles hoy para cualquier traductor de la Biblia. Durante medio siglo, visitó 80 países, impartiendo conferencias y seminarios, escribió 40 libros y numerosos artículos, siempre en un estilo claro, simple y conciso. Su labor continúa en el instituto que lleva su nombre en la Bible Society, en la Sociedad Bíblica.